Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. El señor de Ryan se frunció. ¿Como una cita doble? Sí, algo así. Shane exhaló y trató de recomponerse. Nunca hemos salido con otra pareja. Realmente sería muy bueno. Nadie sabe de nosotros, quiero decir, casi nadie, así que sería genial no tener que esconderse. Bueno, todavía tendríamos que escondernos si estamos en un restaurante o lo que sea. No sería obvio que somos, de todos modos, estaría bien pasar una noche con gente que no nos juzgue. Otras personas lo saben, interrumpió Ryan. ¿Qué? Pregunto si no soy el único que lo sabe. ¿Otras personas lo saben? Sí, claro, unas cuantas personas más. Mis padres, Hayden y su esposa. Mis compañeros de equipo saben también que salí del closet, pero no saben que estoy con Ilya, excepto Hayden. Ryan cerró los ojos y exhaló con fuerza. Gracias, pensé que era el único que sabía algo así. No, no eres el único, perdóname si te dejamos pensar eso. No, no pasa nada. Debería haberlo imaginado, suspiró. Fabián estaba hablando de una pizzería a la que quería ir esta noche. Ustedes podrían venir, supongo. La dieta actual de Shane significaba que no podía comer básicamente nada de una pizzería, pero asintió con entusiasmo. Suena genial, está bien. De acuerdo, Ryan se giró para mirar uno de los montones de equipos a lo largo de la pared. Entonces podemos agarrar lo que necesitamos y salir de aquí ya. De acuerdo, dijo Shane. ¿Estás nervioso? Ryan adivinó. Sí, pero también estoy emocionado. Shane se rió temblorosamente. En cierto modo me alegro de que nos haya sorprendido el año pasado. La cara de Ryan le dijo a él que no se alegraba de haberlo sorprendido el año pasado. Y tengo muchas ganas de conocer a tu novio, Fabián, dijo Shane. No tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado. Ryan finalmente sonrió ante eso. No se parece en nada a mí. Nadie puede creer que seamos una pareja. Conozco esa sensación. La pizzería resultó ser más bien un bar que servía pizza, un bar en el cual había muchas parejas. Shane dudó cuando se acercaron a la entrada. Ilya se dio cuenta. ¿Algún problema? Preguntó Ilya. Shane trató de poner la cara de alguien que estaba relajado y que estaba tranquilo. No, caminó con confianza a través de la puerta. Estaban en una cita con su novio en Montreal. No era gran cosa. Su novio, que por cierto estaba muy sexy y le llevaba una camiseta de tirantes verde a su lado, con un estampado floral desteñido, así como un tatuaje de colimbo cerca del hombro izquierdo, que Shane aún no podía creer que Ilya se lo hubiera hecho. Había sorprendido a Shane con él hace un par de meses y le había echado la culpa de estar aburrido mientras Shane estaba jugando, pero Shane sabía que no era algo que Ilya se hubiera hecho por aburrimiento. El tatuaje significaba algo para ambos. Representaba el tiempo que pasaban juntos en los veranos en su casa del lago, en la cabaña. Ilya también llevaba unos pantalones cortos grises ajustados y unas zapatillas negras, y tenía un aspecto tan relajado y veraniego que Shane se sintió tentado de llevarlos a ambos directamente a la cabaña y estar juntos a la orilla. Allí, dijo Ilya, rompiendo la fantasía de Shane, señalaba una mesa contra la pared donde Ryan Price estaba sentado junto a un hombre mucho más pequeño. Cuando llegaron a la mesa, Ilya se hizo cargo inmediatamente. Me gusta esa camisa, Price. El púrpura te queda bien. Gracias. Y tú eres Fabián, ¿no? El único, inigualable. Shane no se había esforzado en imaginar al nombre de Fabián, pero nunca lo habría imaginado con ese aspecto. Fabián era bonito, tenía una piel cálida y dorada, y un sedoso cabello oscuro que estaba cortado a los lados, pero lo suficientemente largo en la parte superior para caer en sus ojos oscuros, que estaban decorados con maquillaje. Llevaba una camiseta de tirantes de encaje negro que se ajustaba y tenía un colgante de diamantes en forma de corazón colgando de su elegante cuello. Era de forma descarada, de una forma en la que Shane no estaba acostumbrado. El tipo de hombre al que cuando Shane era más joven y aún se estaba descubriendo a sí mismo, miraba y pensaba.
No, yo no soy así porque no soy como él. No era una buena manera de pensar en absoluto, lo que demostraba que Shane necesitaba pasar más tiempo con otras parejas. Soy Ilya, él es Shane. Shane trató de ignorar lo bonito que era, porque de lo contrario la primera impresión que Fabián tendría de él sería una gran sonrisa tonta. Hola Fabián, dijo Shane, estrechando su mano mientras se sentaba en la silla frente a él. Las uñas de Fabián estaban pintadas de azul bigarro. Encantado de conocerte. Lo mismo digo. La sola palabra hizo algo raro en el interior de Shane. Fabián irradiaba una sensualidad sin esfuerzo que distraía como mínimo. Me gusta tu pelo, intentó Shane, porque era cierto, el pelo de Fabián era genial. Los labios de Fabián se curvaron en una sonrisa que era cálida y burlona al mismo tiempo. Gracias, me gustan tus gafas. Cree que son un disfraz, bromeó Ilya, como Superman. Bueno, protestó Shane. Esto no hace daño, además no puedo leer un menú sin ellas, así que cállate. Ilya golpeó ligeramente su zapatilla contra el tobillo de Shane por debajo de la mesa, lo que hizo que Shane se diera cuenta de que su pierna había estado rebotando nerviosamente. Se calmó, pero Ilya mantuvo su pie presionando contra la de Shane. Raya me ha contado todo sobre sus campamentos y su caridad, dijo Fabián. Es una maravilla. Toco para recaudar fondos en albergues juveniles e iniciativas de salud mental en Toronto, tan a menudo como puedo. ¿Eres músico, verdad?, preguntó Shane. Lo siento, no sé casi nada de música. Es increíble, dijo Ryan con seriedad. Deberían verla actuar. Va a dar un espectáculo el viernes por la noche, aquí en la ciudad. Puedo ponerlos en la lista de invitados, dijo Fabián fácilmente. No se preocupen si deciden no ir. Ya he comprado las entradas, dijo Ilya, para que vayamos los dos. ¿Lo hiciste? No me dijiste nada. Era una sorpresa. Shane no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Él e Ilya nunca habían ido a ningún sitio juntos, y esta salida en particular parecía estar muy lejos de la zona de confort de Shane. ¿En qué tipo de lugar es el espectáculo?, Shane preguntó casualmente. ¿Quieres saber si es un club?, dijo Ilya de forma servicial. Shane pisó el pie de Ilya. No, es solamente un bar, un club, lo que sea, dijo Fabián con un gesto de su elegante mano. Luego se inclinó y con una sonrisa traviesa dijo, pero será un club donde habrá varias parejas, para cuando termine de tocar. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.